Aunque la teoría de la conspiración ha estado siempre ahí detrás, no tenía ni mucho menos la capacidad de alcance que tiene hoy día con las nuevas tecnologías, especialmente con la introducción de Internet. ¿En qué consisten las teorías de la conspiración? Bueno, tienen muchas pautas de actuación, muchos lugares de actuación muy diversos. Pueden consistir en un retroceso del conocimiento científico a lugares más primitivos, como es por ejemplo la actual moda del terraplanismo. Aquí en España tenemos a un chico que se llama Oliver Ibáñez, que tiene creo ya más de 100.000 suscriptores en YouTube, que predica este tipo de cosas. ¿En qué consistiría esta supuesta revelación? Pues la supuesta revelación consiste en negar que la Tierra es un globo y su modelo sería que la Tierra es plana con una cúpula por encima, y todo esto estaría apoyado por el libro de Enoch y el Génesis. Aparte de eso, todas las imágenes que nosotros tenemos supuestamente desde fuera de la Tierra, según ellos sería una conspiración a nivel mundial entre la NASA, periodistas, educadores, científicos. Las imágenes serían generadas por ordenador. Bueno, no tiene más vuelta, pero da una sensación de inquietud ver que tantos cientos de miles de personas están ahí siguiendo ciegamente este modelo y esta teoría a estas alturas, por supuesto. Después hay también un mito recurrente o una conspiración recurrente, que es el de los chemtrails o las estelas de condensación de los aviones, que ellos considerarían, y esto depende de según qué clase de conspiranoico tengas delante, que en algunos dirían que es una especie de... que estos gases serían... las estelas de condensación serían metales pesados, o bien serían gases tóxicos para adormecer a la humanidad, y otros dicen que es una manipulación del clima, que lo harían para que lloviese más o lloviese menos, y sería una especie de conspiración gubernamental, ¿no? Es un poco una historia que tiene ahí un fondo impresionante. Pero si os pensáis que la gente que dice esto son gente poco conocida o gente inculta, no es verdad. Tenemos el dudoso honor de que un europarlamentario español hiciera una pregunta específicamente en el Parlamento Europeo acerca de este tipo de cosas. O por ejemplo, la misma Raquel Martínez, la presentadora de informativos de la cadena pública, publica en sus redes sociales sospechas sobre estas estelas de condensación que ella ve, y que dice que, Dios mío, algo está pasando y nos lo están ocultando. Así va la cosa en ese sentido. Sí que es verdad que a veces todo esto trasciende la mera anécdota y se convierte ya en algo grave, en algo que afecta a las vidas de la gente, en algo que afecta a las vidas de los niños. Es, por ejemplo, dramático el caso del arroz dorado. El arroz dorado era una variedad de arroz que se hacía para que contuviese un precursor de la vitamina A, y así evitar, sobre todo en África y en el sudeste asiático, la epidemia de ceguera y malestar y otras dolencias que generaba la carencia de esta vitamina. Entonces se modificó genéticamente el arroz, y entonces era una buena solución para evitar que tantos niños se quedaran ciegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto fue atacado de una manera bestial por organizaciones tan prestigiosas como la ONG Greenpeace. Es algo bastante absurdo, pero bueno, era así realmente. Incluso se llegaron, por lo que se ve, a destruir campos de transgénicos, alegando vete tú a saber qué. Yo creo que aquí ya empezamos a tocar un tema más peligroso, ¿verdad? Estamos jugando con las vidas de la gente que la ciencia podía salvar. Pues no dejamos que nuestra ignorancia, por culpa de nuestra ignorancia, terminamos dañando a gente que no lo merece, ¿no? Bueno, aparte de eso, también es bastante conocido una historia que ahora mismo está muy en boga, que es la Liga Antivacunas o la Liga Antivacunación. Eso sí que ya llega a mayores. Ya no estamos hablando de una población concreta, estamos hablando de que son personas que se niegan a vacunar a sus hijos bajo la creencia de que las vacunas tienen unos efectos secundarios que luego no tienen, por ejemplo, que provocarían autismo, etcétera, etcétera. Y este tipo de gente en masa, cuando se unen, están consiguiendo que en el siglo XXI vuelvan enfermedades erradicadas como el sarampión, que vuelva la poliomielitis, y que 1,5 millones de niños que podían estar vacunados no estén vacunados. Y además ponen en riesgo a todos los demás, ¿de acuerdo? Porque la inmunidad de grupo se produce por eso, porque todos nos acordamos de estar vacunados, y están generando la vuelta de este tipo de enfermedades, y va a tener unas repercusiones en la salud pública. De hecho, ya las está teniendo, y cada cierto día sale noticias de cómo vuelven epidemias que son perfectamente evitables mediante vacunas, y que por culpa de esta gente no
solo están poniendo en peligro a su población, sino que además están poniendo en peligro a sus hijos. Es decir, tu propia ignorancia termina poniendo en peligro a tus hijos. ¿Qué más podemos ver ahí? Algo mucho más acertado, mucho más hacia el núcleo de lo que sería nuestro país. Muy sencillo, el caso de Josep Pàmies, aquí lo tenéis, es bastante evidente. Este señor se lucra de vender hierbas y de decir que esas hierbas son tratamientos posibles al cáncer, al SIDA, al ébola, a un montón de enfermedades, porque lo dice él. Por supuesto, en su caso, todas las farmacéuticas se supone que estarían en contra de su difusión, porque su difusión es barata y fantástica, y las farmacéuticas malignas, pues entonces se opondrían a él debido a eso. Tiene de algún modo la coartada perfecta, ¿no? Es con esa media verdad, él ya directamente va tirando para adelante y va lucrándose de la ignorancia de la gente. El problema de esto es que lógicamente es mentira, no puedes tratar el VIH con hierbas, no puedes tratar el cáncer con hierbas y hay ya problemas y casos de intoxicaciones. Hace poco este señor ha sufrido un infarto y lo primero que ha hecho ha sido recurrir al servicio de urgencias, a pesar de que con sus plantas él decía que se había curado tomando ajo o algo por el estilo. O sea, hasta ese nivel de hipocresía llega la cosa y casualmente, aparte de las multas que le ponen de vez en cuando, parece que nadie para los pies a este señor. Hablamos mucho de libertad de información y nos olvidamos que otro derecho constitucional protegido y además en varios artículos no es el de la libertad de expresión, sino el de la veracidad de información. Tú no puedes decir lo que quieras, pero no puedes decir lo que te dé la gana y mucho menos puedes decir lo que te dé la gana con intención de desinformar en asuntos de salud pública a la población, ¿de acuerdo? Esto es otro tipo de cosa bastante interesante. El tema es que, bueno, hoy día yo creo que es más fácil para mucha gente pensar con el odio, con los casos de corrupción que están surgiendo en el gobierno, es mucho más fácil para nosotros pensar que esto es una conspiración, es mucho más agradable pensar que todo está montado para perjudicarnos y es fácil atribuir todo lo que nos ocurre a grupos supuestamente ocultos que dominan el mundo y que solo quieren nuestro mal. El problema de esta perspectiva, aparte que a veces toma tintes propios de los delirios de una esquizofrenia paranoide, pero en los casos en los que no lo es y sencillamente un punto lucrativo de algunos charlatanes, el peligro de esto es que nunca se abordan las causas reales, con lo cual un padre preocupado por vacunar a su hijo se convierte en colaboracionista de la presunta liga farmacéutica que quiere vacunar a los niños y provocarles autismo. O, por ejemplo, una persona que tome medicamentos en lugar de recurrir a las plantas de Pàmies se supone que está renunciando a la alternativa natural y más barata que curaría sus enfermedades. Una persona que hable por el móvil y que no sepa, según los charlatanes, que el móvil está produciendo alguna onda electromagnética extraña o que produce, por supuesto, tumor cerebral, porque ellos dirán que produce tumor cerebral su uso y darán unas recomendaciones falsas y estúpidas sobre este tipo de cosas, pues también se supone que será un colaboracionista. ¿Qué pasa entonces? Que el nombre de la conspiración perfecto es ellos, un grupo oculto que manejaría las cuerdas del poder, al final somos nosotros, porque las víctimas reales de toda esta historia, de todo este montaje, realmente son la gente que se lo cree y que termina pagando a personas por falsas consultas, a personas que le vienen a medir la geobiología de la casa, a personas que recaudan fondos y montan conferencias para ir en contra de las antenas de telefonía móvil o compran protectores para su móvil o plantas al Pàmies o dejan de vacunar a sus hijos con la posibilidad de que los maten o dan visitas a un youtuber que dice que la tierra es plana y así se lucra el youtuber y ellos se quedan con el convencimiento de que todo el mundo les miente, de que todo es malo y de que encima no pueden hacer nada, pero con la dicha de que están luchando contra algún tipo de conspiración.